Bienvenidos. Perfecto. Muchísimas gracias a todos y a todas por asistir al evento virtual Situación nutricional de las niñas y niños refugiados y migrantes venezolanos en el Perú. Este evento ha sido organizado por Acción contra el Hambre y la Superintendencia Nacional de Migraciones con la colaboración del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, el CENAN, centro perteneciente al Instituto Nacional de Salud. Instituciones a las que queremos agradecer su disponibilidad, su participación y la asunción de la carga de trabajo que ha supuesto preparar toda la data de tanto interés y de tanta relevancia que nos van a compartir. En este evento nos acompañan el doctor Fernando Parra del Carpio, director de Política Migratoria de la Superintendencia Nacional de Migraciones, el licenciado Juan Barbosa del Carpio, coordinador nacional del Sistema de Información del Estado Nutricional del CENAN, el doctor Guillermo Gómez Guisado, miembro del equipo técnico de Epidemiología Nutricional del CENAN, el magíster Alejandro Vargas Vázquez, coordinador de programas de Acción contra el Hambre, y mi persona, América Arias, directora país de la institución Acción contra el Hambre, ONG internacional anfitriona de este evento. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todos los ponentes y a todos y todas las asistentes en este evento que nos junta aquí y que nos reúne. Yo solo les voy a decir tres cosas porque creo que nuestros ponentes tienen datos de tanta relevancia y tanto interés para todos aquellos que trabajamos con esta población migrante y refugiada, que no quiero quitar tiempo. Pero solo decirles que el 17 de junio fue la conferencia de donantes internacionales para apoyar y generar los fondos necesarios para atender la crisis migratoria de la población venezolana, y uno de los puntos que tuvimos la ocasión de exponer era que se necesitaba más data de la situación nutricional de esta población. Esto se expuso ante diferentes gobiernos, como el gobierno de Canadá, el gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea, gobiernos de España, gobiernos de África y de Latinoamérica. Hubo más de 200 asistentes a la presentación de la situación de necesidad de la región en cuanto a estos migrantes, y el elemento clave fue la generación de data. En agosto de 2021, es decir, este mes, se ha iniciado el proceso de elaboración del Plan de Regional de Refugiados y Migrantes para el 2022, y hoy mismo se estaba evaluando la necesidad de más data para saber la situación nutricional de migrantes y refugiados en el Perú. Con lo cual, solo digo esto, creo que la data que se genera hoy sienta un momento clave en el manejo de esta población que ya, como sabemos, ha venido para quedarse. Ya no es nuevo que tengamos población migrante y refugiada, pero estamos en un momento en el que sí se está incorporando ya los sistemas de protección del Estado como ciudadanos con carnet de extranjería, o en otras condiciones ya no de recién llegados, sino de población cubierta por estos programas de protección. Y creo que de verdad es de agradecer y es de ejemplar la participación y la coordinación entre instituciones como el CENAN y como Migraciones, porque demuestra una comprensión realista de la situación que estamos viviendo y una disposición por parte de las instituciones del Estado para abordar un problema que es muy complejo, que no es solo del Perú y que debe ser atendido. Muchísimas gracias a todos y le doy la palabra al doctor Fernando Parra, director de Política Migratoria de la Superintendencia Nacional de Migraciones. Fernando, por favor. Muchas gracias, señora América Arias Antón, directora país de la Fundación Acción contra el Hambre. Señor Guillermo Gómez Guisado, representante del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición. Señor Alejandro Vargas Vázquez, coordinador de programas de Acción contra el Hambre. Señor Víctor Suárez Moreno, jefe del Instituto Nacional de Salud. Señoras y señores, muy buenas tardes. Reciban el cordial saludo de la doctora Frieda Roxana del Águila Tuesta, Superintendenta Nacional de Migraciones, y del señor Francisco Ríos Villacorta, gerente general de esta institución. Quiero agradecer a la Fundación Acción contra el Hambre por la invitación a participar de este evento virtual, Situación Nutricional de las
niñas y niños refugiados migrantes venezolanos en el Perú. La Superintendencia Nacional de Migraciones tiene el afán de gestionar la migración de una manera segura, ordenada y regular, pero además queremos hacerla humana. Por ello, junto con las políticas de regularización, venimos implementando campañas de integración con los migrantes, pero además dando un impulso importante con la comunidad acogida que les permita desarrollarse en ámbitos laborales, educativos, social y ahora en temas de salud. Pero todo esfuerzo que haga el Estado peruano a través del Ministerio de Relaciones Exteriores o de esta superintendencia requiere de la voluntad y participación de todos ustedes, la comunidad migrante, para que se acojan a los programas de regularización y podamos consolidar ese lema que tenemos de no dejar a nadie atrás. Por ello, voy a presentar la ponencia. Como bien lo dijo la señora América Arias, necesitamos datos para saber quiénes son los migrantes, quiénes son los niños que están ahora en nuestro país. Y bueno, es lo que vamos a presentarles el día de hoy. Si me permiten unos minutos, unos segundos para poder sacar la exposición y presentarles a ustedes lo que tenemos. Me avisan si es que hay algún problema. Se ve perfecto, Fernando. Muchas gracias. Ok, perfecto. Entonces empezaremos. Me salen unos carteles de admitir gente y vamos a darles la bienvenida a todos porque todos tienen que saber qué está pasando un poco. Bueno, empezamos con un poco de información institucional. Saben que la Superintendencia Nacional de Migraciones es el organismo adscrito al Ministerio del Interior, encargado del control migratorio de peruanos y extranjeros en resguardo de la seguridad interna del país, pero también estamos encargados de las labores de regularización de todos aquellos extranjeros que están en nuestro país. ¿Pueden ver el cambio de las diapositivas? Perfecto, sin problema. Ok, muchas gracias. Bueno, tenemos nuestras oficinas a lo largo de todo nuestro territorio nacional. Tenemos 17 jefaturas zonales para poder atender a nuestros hermanos migrantes, pero lo más importante es que hoy en día contamos con una agencia digital para que puedan realizar sus trámites sin salir de sus casas, cuidando la salud desde cualquier punto de nuestro territorio nacional y solo necesitan un teléfono celular y una conexión a internet para que puedan acceder a todos los beneficios que tiene una jefatura zonal. Vamos a ir ahora un poco más a detalle sobre la información de las niñas, niños y adolescentes venezolanos residiendo en nuestro país. Y vamos a empezar con aquellos que tienen la condición de regulares. Pues bueno, como bien lo dijo América, necesitamos data, necesitamos saber quiénes son, cuántos son. Y bueno, les quiero comentar que residiendo en el Perú tenemos más de 29,000 niños, casi 30,000, siendo el género predominante, pero por muy poquito, el género masculino. La nacionalidad que sí destaca acá son nuestros hermanos venezolanos con más del 90% de la población menor de edad. ¿Cuáles son los grupos etarios? Y es importante conocerlos para ver la participación dentro de diversos programas. Estamos con un grupo de 0 a 6 años. En el gráfico inferior de la izquierda lo pueden ver, tenemos de 13 a 17, pero nuestro grupo más grande están aquellos que están conformados de 7 a 12 años, que comienzan con los estudios primarios y es importante que podamos asegurarles el acceso a la educación, pero también a la alimentación. Estos menores están matriculados, que nos han manifestado, pues bueno, nos han manifestado el 61% que sí están matriculados o siguiendo estudios, y en los niveles que están, estos 61% está inicial, primaria es el grupo principal, pero también tenemos el nivel secundario. Toda esta información la hemos obtenido a partir de la encuesta sociodemográfica que hemos levantado, por el cual pedimos a todos los migrantes que respondan más de 66 preguntas y con las variables de edades, ubicación o educación podemos sacar la información que hoy en día les estamos presentando. ¿Dónde están ubicados más de estos 29,000 niños? Pues bueno, tenemos
tenemos 4 asentamientos importantes. El primero está constituido por Lima, capital, con la provincia constitucional del Callao. El segundo es la costa norte peruana. El tercero es la costa sur peruana. Y también tenemos así en la región de Loreto. En los cuadros del lado derecho podrán ver la distribución por departamentos y las calidades migratorias en el cuadro que está al inferior derecho, siendo la calidad migratoria predominante el especial residente. En la ciudad de Lima capital tenemos más de 18,000 niños y estos se agrupan de acuerdo al siguiente rango. En Lima Este, en la mancomunidad Lima Este, tenemos el 20,6%. En Lima Norte el 27,5%, en el Callao el 8,1%, Lima Centro 24,6% y en Lima Sur el 19,2%. Con toda esta información, si jugamos con ubicación, rango de edad, sexo, comenzamos a diseñar políticas públicas de manera que podamos ser más asertivos en los planes de atención que podamos tener hacia esta población migrante. Bueno, y hemos visto en el sistema educativo. Y ahora les voy a presentar el programa de vacunación. Las vacunas más importantes que cuenta esta población es fiebre amarilla, hepatitis B, hepatitis A, rubiola, rabia, sarampión, gripe, poliomielitis, tétano, y así vamos descendiendo. Los grupos de vacunación también responden un poco a la información presentada por grupos etarios. De 0 a 6 años, manifiesta es el 25% de los que han manifestado estar vacunados, el 46% es de 7 a 12 años y el 29% es el grupo de 13 a 17 años. Bien, les he presentado información sobre los regulares, pero la Superintendencia Nacional de Migraciones tenemos un especial enfoque sobre aquellos que están de manera irregular en nuestro país. Y es importante conocer quiénes son estas niñas, niños y adolescentes. Así que les voy a presentar una información en base al proceso de preinscripción. Les mencioné que tenemos casi 30,000 niños regulares. Pues bueno, irregulares tenemos 368,314 de 101 nacionalidades en territorio nacional. Ojo, esto es el total preinscritos que están ahorita identificados. Están distribuidos de acuerdo al mapa de calor que vemos ahora, pero voy a incidir un poco en la nacionalidad. El 97,7% son venezolanos, colombianos, le siguen los cubanos, uruguayos y chinos. Algunos tienen solicitud de refugio, la mayoría no lo tiene, y es importante poder hacer el seguimiento de estos ciudadanos. Vamos a ver quiénes son niños. Les dije 30,000 niños regulares, pues casi 3 veces esa cifra es la cantidad de niños irregulares. Nuevamente, por muy poquito, el género predominante es el género masculino y el gráfico del lado derecho nos presenta la pirámide poblacional. Es decir, cuáles son los grupos. Ahora, el grupo predominante es la edad de 0 a 6 años, la primera infancia, aquellos que nos citan el día de hoy, que nos lleva a conocer la situación nutricional de los menores de 5 años. Pues bueno, estos niños, niñas, niños y adolescentes irregulares es la base de nuestra pirámide poblacional. Lo sigue la población de 7 a 12 años y en último lugar está la población de 13 a 17 años, lo que vendrían a ser nuestros adolescentes. ¿Dónde están distribuidos estos casi 90,000 niños? Lima y Callao sigue siendo la región predominante con casi 60,000, es decir, 2/3 de esos niños irregulares, pero también los vemos en la costa norte peruana, en la costa sur peruana, y podemos ver la nacionalidad predominante, los venezolanos. Igual siguen los colombianos, ecuatorianos, uruguayos, cubanos, y en el gráfico del lado derecho inferior podemos ver la distribución por departamento, por sexo y por porcentaje. Vamos a ver algo más de información sobre estos niños. ¿Están vacunados? ¿No están vacunados? Pues nos manifiestan
que sí hay un grupo de vacunas, sigue siendo la fiebre amarilla, cólera, tétano, difteria, encefalitis, fiebre tifoidea, gripe, las vacunas predominantes. Los grupos etarios ahora han variado. Si bien la primera infancia, es decir, de 0 a 6 años, es el grupo predominante, los que manifiestan tener vacuna es la segunda infancia, casi entrada a la pubertad, de 7 a 12. El segundo grupo pasaría a ser la primera infancia y nuestros adolescentes están en tercer lugar. Es importante conocer la situación de aquellos menores que presentan situación de vulnerabilidad. Y por ello la Superintendencia Nacional de Migraciones tiene un enfoque especial de atender a esta población. ¿Cuáles son las causales de vulnerabilidad? Son 3. Pobreza, incluye también extrema pobreza. La segunda es violencia y la tercera es grave enfermedad. Durante el año 2020 y lo que va del presente año, se han atendido a un total de casi 158,000 niños. Lo podemos ver en el gráfico de la derecha, perdón, de la izquierda, los grupos poblacionales, siendo entre los 7 a 12 años el grupo predominante. Y podemos ver a continuación cuáles son los niños que han sido acreditados por grupos de edad y por número. Fernando, nos quedarían 5 minutos. Veo que vas perfecto. No hay problema. Gracias. Ya voy, sí. No, perfecto. vas cuadradísimo. Mil gracias. Quiero presentar ya algunas conclusiones para la exposición del día de hoy, y es que la primera es que el Estado peruano protege los derechos de todas las personas sin distinción de su nacionalidad, posibilitando siempre el acceso a los servicios como son los de salud, regularización migratoria y por supuesto también el de alimentación, el que nos convoca el día de hoy. La regularización migratoria es una de las primeras medidas fundamentales para el acceso a los derechos y servicios que brinda el Estado peruano, para lo cual Migraciones hoy en día está desarrollando el programa de regularización migratoria y esperamos que todos puedan participar de este programa. A las personas migrantes y refugiadas les aquejan múltiples situaciones de vulnerabilidad, en especial aquellas que se acentúan en la niñez, de tal manera que el Estado peruano ha implementado una serie de acciones para protegerlos, como es la vacunación, el SIS, entre otras medidas. Quiero terminar presentándoles alguna información. Acá hay unos códigos QR que los pueden escanear con sus teléfonos celulares. Quisiéramos recibirlos a todos ustedes en la Superintendencia Nacional de Migraciones, pero sabemos que por motivos del COVID debemos estar separados físicamente, pero cercanos para mantener una atención integral. Los invitamos a que nos visiten de manera virtual y conozcan las instalaciones, los servicios que brindamos y, lo más importante, cada una de las funciones que está disponible para nuestros hermanos migrantes. Aquellos que requieran hacer consultas sobre el programa de vacunación podrán encontrarlo en el segundo código QR, y aquellos que no están regulares y que requieren participar del programa de vacunación, los invitamos a que procedan a actualizar sus datos y luego acogerse a los programas de regularización. Bien, con esto quiero agradecer a todos por su atención y quedo a su disposición para atender cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Esta ha sido la exposición de Fernando Parra, el doctor Parra, director de Política Migratoria de la Superintendencia Nacional de Migraciones. Vamos a pasar ahora al siguiente ponente, pero quería hacer un recordatorio a todos nuestros asistentes. Pueden ir planteando sus preguntas en el chat, ya que al final de la sesión habrá un espacio para poder exponerlas, ¿ya? Entonces les agradeceremos que todas las preguntas que les vayan surgiendo las vayan presentando en el chat, de forma que nuestro equipo las pueda recoger. Y ahora dar paso al licenciado Juan Barbosa del Carpio, que es coordinador nacional del Sistema de Información del Estado Nutricional, del CENAM, Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, quien nos va a presentar junto con el doctor Gómez la situación nutricional de los menores de 5 años venezolanos en el Perú para 2020 y 2021. Gracias, adelante.
Doctor Barbosa, disculpe, está sin audio. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Ahora, gracias. Mil disculpas, los nervios. Los nervios del directo, estamos todos igual. Sí, estaba más preocupado por tener preparada la presentación, pero muchísimas gracias, América. Muchísimas gracias, muy buenas tardes con todos por esta oportunidad que tenemos de poder compartir el trabajo que venimos realizando en el Instituto Nacional de Salud con el CIEN. En una primera instancia vamos a ver todo lo que involucra el CIEN para luego pasar ya a lo que vendría a ser la situación en el estado nutricional de estos niños y niñas venezolanos en el Perú. ¿Me pueden decir si se aprecia bien la presentación? Voy a poner la pantalla completa. Sí, a ver, cuando lo pongas en pantalla, se ve, pero ahora, perfecto, sin problemas. Ya voy a ocultar el panel. Si te ocurre como... Los controles. Si te ocurre como a Fernando, que te aparecen mensajes de personas a admitir, no te preocupes que ya lo estamos gestionando. Ya, muchas gracias. Gracias. Muy bien, el Sistema de Información del Estado Nutricional, más conocido como GIS, ahora CIEN-GIS, es un sistema en el cual se registra información de niños menores de 5 años y gestantes que acuden a todos los centros de salud a nivel nacional, para poder determinar el estado nutricional de ellos y de los indicadores que vamos a ver más adelante. Y como características de la información es que tratamos de ser lo más oportunos posibles y hacemos un trabajo muy fuerte y con muchas coordinaciones con el apoyo de las direcciones regionales de salud, para que sea esta información no solamente oportuna, sino también de calidad. Y los ámbitos sean tanto regional como provincial, distrital y local. E incluso según la estructura de salud, sea red, microred o establecimiento. Si vemos cómo se inicia todo, fue en el año 2003, mediante los acuerdos de gestión que se celebraban entre el Ministerio de Salud y las regiones. En ese momento no había un sistema que pueda determinar el estado nutricional de estas poblaciones objetivos de riesgo que tenemos en el país, como son niños menores de 5 años y gestantes. Entonces el Ministerio de Salud le encarga al INS la implementación de un sistema paralelo para poder reportar estos indicadores nutricionales. Específicamente el encargo recayó sobre el Centro Nacional de Alimentación Nutricional y más específicamente sobre la Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional para su implementación. A través de reuniones macrorregionales se hizo ese trabajo con las coordinadoras del estado de alimentación y nutrición de cada una de las regiones para determinar específicamente qué indicadores íbamos a trabajar y cómo lo íbamos a hacer para llevar a cabo su implementación de la mejor manera y de la manera más rápida. También no ha sido un sistema impuesto de SENAM o de DEVAN hacia las regiones, sino fue un trabajo en conjunto. Es así que ya para el año 2009, el 79% de los establecimientos a nivel nacional remitían información. Y para el año 2016, ya el 97% de los establecimientos a nivel nacional remitían información y la cual nosotros procesábamos y emitíamos los resultados, ¿no? Eso era ya aproximadamente más de 2.200.000 niños, y de gestantes era más de 500.000 de gestantes. Pero precisamente en el año 2016, a fines de ese año, empezó a trabajarse de manera coordinada con el Ministerio, específicamente la Oficina General de Tecnologías de la Información, para poder contar con un registro único, ya que, como le mencionaba al inicio, el CIEN era un sistema paralelo a lo que ya había y cuyos registros estaban muy atrasados. La idea era poco a poco ir eliminando los paralelos y que solamente sea un único sistema de registro que vendría a ser el GIS, por lo cual podamos reportar la información. En el año 2019 ya el Viceministerio de Salud Pública remitió un oficio circular a nivel nacional a las regiones, donde daba ya la obligatoriedad del registro de datos del formato GIS para lo que vendría a ser niños menores de 5 años. Y actualmente nos venimos trabajando con ellos para la implementación de las variables de gestantes y poder ya tener el reporte de datos GIS del estado nutricional de la gestante en nuestros informes. Este para que vean un poco rápidamente lo que vendría a ser el flujo de la información y el trabajo que se viene realizando. Los registros que se hacían a nivel establecimiento de salud en los formatos, para el caso de CIEN pasaban a un punto de digitación, y este iba remitiendo al nivel superior, que podría ser la microred o la red de salud, para su consolidación, y la DIRESA ya consolidaba esta información de cada una de sus microredes y redes de salud para remitirla recién a SENAM, donde nosotros procesábamos la información y emitíamos los resultados. A lo largo de todo este flujo, nosotros contábamos con un aplicativo utilitario para realizar control de calidad y tener la mejor información posible.
En el caso del GIS, la información que es digitada es netamente consolidada por el ministerio y ellos son quienes nos remiten la información y recién en SENAM se hace la depuración y limpieza de esta información para poder emitir los resultados. Pero el CIEN no solamente es un registro y procesamiento y emisión de resultados, sino también hacemos bastante trabajo con los profesionales a nivel nacional, sobre todo el nivel operativo, ¿no? Realizamos fortalecimiento de capacidades en lo que vendría a ser la estandarización de la técnica de medición antropométrica, la estandarización de la técnica de dosaje de hemoglobina, así como también el manejo del aplicativo informático, el control de calidad de los datos, cómo realizar análisis y reporte de resultados a nivel local o regional. Y a raíz de la pandemia hemos estado haciendo ya capacitaciones virtuales para lo que vendría a ser el diagnóstico por curso de vida, porque eso apuntamos. Más adelante no solamente niños y gestantes van a estar incluidos dentro de nuestros reportes de estado nutricional, sino también todos los cursos de vida. Y en el caso de los niños menores de 5 años, a partir del año 2003, 2004, solamente trabajábamos como patrón de referencia la NSHS. Ya recién en el año 2006 empezamos a usar ya los patrones de crecimiento de la OMS 2006, ¿no? Y reportamos de nutrición crónica, aguda y global, y además del riesgo de nutrición crónica, ya que podemos identificar qué niños, a pesar de no estar todavía dentro de los -2 divisiones estándar que vendrían a ser de nutrición crónica, podríamos identificar que podrían en cualquier momento determinado caer a esos indicadores de nutrición crónica. Y también reportamos lo que vendría a ser anemia, y según los rangos de la OMS, adaptados por MINSA para la prevención y control de calidad, de eficiencia de hierro de Lima 2000, ajustado según altitudes. Y este es un ejemplo de cómo nosotros venimos reportando la información de menores de 5 años, los desagrupamos en menores de 3 también, y podemos reportarla según grupos etarios, además de lo que vendríamos a hacer el reporte de lo que es anemia. Y tenemos que para el 2020 el 16.5% de los niños que acudieron a establecimiento de salud presentaban nutrición crónica, mientras que anemia tenemos un 27.4%. En el caso de las gestantes usamos 2 sistemas de referencias, uno que vendría a ser el Instituto de Medicina de los Estados Unidos, para lo que es el IMC pregestacional, es decir, las características de cómo llega la madre del embarazo, que puede ser en déficit, sobrepeso y obesidad, para poder después evaluar su ganancia de peso, y las tablas del Centro Latinoamericano de Perinatología, para determinar el estado nutricional de la madre cada vez que ya viene a sus controles que van siendo programados, ¿no? Y además de el nivel de hemoglobina que tienen para determinar si tienen o no anemia. Y este también es el ejemplo de cómo podemos ver que para el 2020 el 19.6% de las madres presentaba anemia, por ejemplo. Y que según el CLAP, para sus controles, el déficit de peso era de 8.6 y el sobrepeso alcanzaba el 48.7%. Y para terminar esta parte y poder continuar con lo que vendría a ser la información de niños y niñas venezolanos en el Perú, podemos determinar que los usuarios o clientes que tenemos son tanto a nivel local, distrital, provincial, regional y nacional, porque cada uno de estos usuarios ha apoyado a las regiones a realizar actividades que puedan disminuir los problemas de nutrición crónica en el país, ya sean mediante asistencias técnicas, ya sean mediante compra de insumos incluso para poder realizar estos controles. Por eso que a nivel local y a nivel distrital, muchas ONGs y también autoridades han podido presentar planes de intervención con apoyo de las direcciones regionales de salud. Y a nivel nacional, en realidad, los públicos que tenemos como clientes, tenemos incluso al Poder Judicial, el Congreso, el Poder Ejecutivo, Fiscalía, Procuraduría, Ministerio, profesionales de universidades, escuelas, investigadores, y en sí la información la presentamos a todo nivel. Muchas gracias. Ahora sí pasamos a las estadísticas de niños y niñas venezolanas. Muchísimas gracias, licenciado Barbosa. A ver, no sé si la maneja usted el PPT también el siguiente o pasamos ya al doctor Gómez. Sí,
Ah, perfecto. Ya. Entonces, muchísimas gracias al licenciado Barbosa. De nuevo, recuerden que pueden poner sus preguntas en el chat y continuamos con el doctor Guillermo Gómez Guizado, miembro del equipo técnico de epidemiología nutricional del CENAM. Adelante, gracias. Sí, de todas maneras quiero dar mis saludos y agradecimientos por la oportunidad a la directora país de Acción contra el Hambre, a la señora América Arias, y también mi saludo al señor Fernando Parra, director de Política Migratoria de la Superintendencia Nacional de Migraciones. Aprovechar también nuestro saludo al licenciado Walter Bichel, director general del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, y a nuestra directora ejecutiva, Rocío Valenzuela. Voy a hacer la presentación del tema de hoy. Voy a presentar lo que hemos recogido, y antes de hacer ello quiero más o menos hacerle una vista panorámica de lo que vamos a tocar. Voy a hacer una pequeña introducción para que conozcamos el origen de la base de datos, luego una descripción general de la población infantil venezolana, de la población que vamos a evaluar. Ya el señor Parra ya hizo una exposición de un tema con toda la población. Y luego pasaremos al punto de la evaluación nutricional de menores de 5 años, del 2020 y 2021 al primer semestre, y luego también lo mismo para anemia en menores de 5 años, 2020 y 2021 también, y finalmente haremos una tendencia de estos resultados en los 3 trimestres que estamos evaluando, ¿no? Y finalmente las conclusiones. Para empezar, diremos que esta población que voy a mostrar es la población de niños que han sido atendidos en los establecimientos del Ministerio de Salud. No es una estadística poblacional, ni es una encuesta, sino simplemente la información que se ha recogido de niños que han sido atendidos en el establecimiento del Ministerio de Salud. La base de datos en realidad está compuesta por todas las atenciones que se han hecho a estos niños. Pueden haberse hecho una sola atención o pueden haberse hecho más de una, y en el periodo que estamos estudiando. Pero no se hace un análisis con esa base de datos, sino que elaboramos 2 bases de datos producto de esta base de datos original, en la que en función a la última consulta se obtiene la información. Es decir, el niño puede haber sido atendido, por ejemplo, en enero del 2020 y luego no ha vuelto a regresar al establecimiento de salud, o puede haber venido más de una vez y se considera la última vez que se atendió. En ese sentido, obtenemos 2 bases de datos. La primera, que es con todos los niños para la evaluación nutricional, siempre que tengan el dato de peso, talla, edad y sexo. Y otra base de datos donde están solamente los niños, en función a la última consulta, que tengan base de datos atendidos con pruebas de hemoglobina. Obviamente esta segunda base de datos es una base de datos un poco más pequeña, porque obviamente está con la condición o el criterio de inclusión de que debe de tener el dato de hemoglobina. Y como ustedes ya lo mencionó el licenciado Juan Carlos, se les realiza siempre un control de calidad para eliminar aquellos datos de niños que puedan no tener datos completos. Bien, entonces pasaré a hacer una descripción general de esta población que hemos encontrado en estos 2 periodos. Para empezar, tal como lo dijo y me antecedió, la población de niños que se atendieron en los establecimientos de salud del MINSA son predominantemente en Lima, pero la distribución que se puede observar para el lado izquierdo ustedes tienen en números absolutos, y para el lado derecho lo tienen en valores porcentuales. El 72% de los niños atendidos en el 2020 fueron en Lima. De igual manera, en el caso del 2021, para el primer semestre, ocurre lo mismo, y fue aproximadamente 68% los niños atendidos predominantemente en Lima, ¿no? Pero ustedes pueden observar que en casi todas las regiones hay, obviamente, en menor cantidad, y también debo remarcar que hay algunas regiones que no mostraron ningún niño evaluado en estos periodos. Y esto es para ver la distribución de los niños que han sido atendidos en los establecimientos de salud, ¿no? Ustedes, para el 2020, pueden observar, ahí tienen la pirámide poblacional en grupos etarios de 6 meses, y se puede observar pues, que el grupo etario de 2 añitos es el grupo que tiene. En realidad, a partir del año y medio, es la población que va mayoritariamente a los establecimientos de salud. En el lado
En el lado derecho también ustedes pueden observar según sexo, no hay mayor diferencia entre uno y otro dentro de cada grupo etario, y pueden observar que los que han acudido en realidad se reparten en mitad-mitad, ¿no? 50.1 para los varones, 49.9 para el caso de las niñas, ¿no? Y para el 2021 algo similar, aunque acá en estos primeros 6 meses de este año, más son los niños de 2 años los que acuden a los establecimientos de salud. La distribución por sexo y la distribución en cada grupo etario por sexo también es bastante similar. 50.7 para los varones, 49.3 para las niñas, ¿no? Y esto es para observar también cómo han sido las atenciones durante este periodo de 18 meses. Como se puede observar, en los 3 primeros meses del 2020, la atención fue mucho mayor, y obviamente no estábamos en pandemia, la pandemia empezó y se restringió la atención, y ese efecto se puede ver que va mejorando para octubre, pero otra vez vuelve a caer en febrero, por el fenómeno de la segunda ola, y nuevamente parece estar mejorando, ¿no? Salvo que estemos comenzando también una tercera ola y posiblemente eso pueda volver a decaer, pero es lo que está ocurriendo. Y obviamente los resultados de 2020 reflejan más la cantidad del primer trimestre, porque ellos casi suman casi 2.000 niños los atendidos en ese periodo, ¿no? Y del total de 2.900 que encontramos menores de 5 años. Pasemos entonces ahora a ver sobre la evaluación nutricional de menores de 5 años en el 2020. Y aquí tienen una imagen, un pie, que pueden observar que la proporción de nutrición crónica en estos niños atendidos en el MINSA corresponde al 3% para el año. Y dentro de los niños normales existe un 10% que están en riesgo de nutrición aguda. Es decir, aquellos niños que están, como en el caso de nutrición crónica, en el rango de -1 o menos 1.01 a -2, y que están cercanos a pasar a ser menores de -2 para ser desnutridos agudos. Hay una proporción del 10%, lo tienen en valores absolutos al lado derecho, son 288 niños y 88 niños que están con desnutrición aguda. También están los datos de sobrepeso, 5%, y obesidad, 2.4%. Pero la proporción de normales en realidad es interesante porque son casi el 90%, es 79.6 más 9.9, los que están en riesgo, vuelvo a reiterar, son normales, están en el rango de normalidad, pero ya están a punto de pasar a nutrición aguda, ¿no? Y esto es para ver que esta distribución es a nivel poblacional en todo el territorio nacional, perdón. Y a pesar de que Lima tiene la mayor cantidad de niños, tanto desnutridos agudos como en riesgo de nutrición aguda, porcentualmente en realidad no es significativo. Algunos muestran valores muy altos, pero como ustedes pueden observar en la imagen del lado izquierdo, en realidad es porque tienen pocos niños y entonces proporcionalmente se incrementan, ¿no? Y esto es para verlos por grupo etario. Siempre para el lado izquierdo los valores absolutos y para el lado derecho los valores porcentuales. Y lo interesante aquí es que ustedes pueden ver el lado rojo, yo bueno lo veo rojo en la base de las columnas del lado derecho, como es que los desnutridos agudos es una proporción de casi el 10% en menores de voy a poner el puntero, ¿no? Menos del casi el 10% en menores de 5 años, pero luego disminuye y sin embargo se incrementa conforme va aumentando la edad. Y lo mismo ocurre con los niños que están en riesgo de desnutrición aguda, que es casi un 10% también, ¿no? Y se disminuye para luego incrementarse a partir de los 2 años de edad. Entonces, este periodo es el momento crítico, parece, en que la proporción de desnutridos agudos se incrementa de manera importante, porcentualmente hablando, ¿no? Y aquí es para verlos según sexo, no hay mayores diferencias entre los desnutridos agudos según sexo, aunque proporcionalmente pareciera que hubiera algo de 9 puntos porcentuales. El riesgo en realidad es similar, ¿no? Igual ocurre en sobrepeso y obesidad. El sobrepeso y la obesidad tienen tendencia a ser mayor en el caso de los varones. Igual aquí, para ver su distribución a nivel nacional por los departamentos, pero como digo, esto es como son en pequeña cantidad
proporcionalmente se pueden ver a veces magnificados. Y esto es de nutrición crónica. Es casi el 11% de niños evaluados en el Ministerio de Salud que han hecho de nutrición crónica, y el riesgo es casi el 25%, más del 25% del total de niños, ¿no? Dentro de los normales representa casi un tercio de los niños que son normales están en riesgo de nutrición crónica. Entonces, esto sí es importante verlo, ¿no? La proporción de niños con talla alta es del 2%. Aquí para verlo también, la distribución es a nivel de todos los departamentos del país, tanto el riesgo como los niños desnutridos crónicos. Esto es mucho más acentuado que el caso de la nutrición aguda, como puede esperar. Y para verlos por grupos de edad, en la parte inferior, la proporción de niños desnutridos comienza antes de los 6 meses de edad, casi el 9%, y se incrementa de manera más notoria a partir del año de edad, que se mantiene al final, con excepción, en este caso, en este grupo, en el grupo de 48 a 53 meses, ¿no? Pero casi todos se mantienen por encima del 10%. Lo que llama la atención aquí es, por ejemplo, que nacen niños con talla alta, por encima de +2 para el indicador, ¿no? Que se mantiene casi hasta los 2 años y luego ya empieza a disminuir, ¿no? Y se hace más pequeño en la proporción. Esto es para ver por sexo. No hay diferencias en el riesgo de nutrición crónica importantes, pero sí se observa 12 puntos porcentuales de diferencia entre nutrición crónica en niños que en niños. Para el primer semestre de este año, la nutrición aguda se ha incrementado. Estábamos en 3, dijimos, y estamos ahora en 5.4. El riesgo se mantiene alrededor del 10%, ¿no? La obesidad y el sobrepeso también están en rangos parecidos. La distribución a nivel de país es idéntica a lo mencionado anteriormente. Y en grupos etarios también se mantiene el mismo fenómeno que observamos en el año pasado, ¿no? Hay una nutrición aguda importante en los menores de 6 meses, que luego disminuye, pero en este caso ya no comienza a los 2 años, sino comienza a los 2 años y medio, y se mantiene así en el tiempo de la nutrición aguda. El riesgo de nutrición aguda también es importante, casi más del 10%, que disminuye para volver a aparecer al año y medio y mantenerse en esas cifras alrededor del 10%. Por sexo, la nutrición aguda tiene aquí 9 puntos porcentuales de diferencia, pero en este caso hacia las niñas. El riesgo de nutrición aguda es parejo, y lo que sí se ve, igual que se vio el año pasado, el incremento es mayor en el caso de sobrepeso y obesidad hacia el lado de los niños. Bueno, este es también para la distribución a nivel nacional de sobrepeso y la obesidad, que ya lo vimos también para el año pasado. Y en lo que se refiere a la nutrición crónica, para este semestre también se mantiene en 10%. El riesgo de nutrición crónica disminuyó del 26 al 20, casi 21%, pero sigue manteniendo la proporcionalidad del total de normal, ¿no? Que es casi un tercio. Esto es para ver la distribución a nivel de país de nutrición crónica y riesgo de nutrición crónica, que es semejante. Por grupos de edad es el mismo fenómeno que el año anterior, alrededor del 10% de menores, y se mantiene así durante el tiempo. Aquí se ve un poco más marcado la proporción de nutridos crónicos, sin cambiar mucho las cifras, salvo entre los 42 y 47 meses, que llegan casi al 16%. Igual el mismo fenómeno en talla alta es mejor en los primeros 2 años de vida y luego disminuye conforme avanza el tiempo. Por sexo, en el caso de nutrición crónica, hay una importante diferencia en los niños, es casi el 60% comparado con las niñas, que es 40%. Aquí tenemos una diferencia de casi 20 puntos porcentuales, ¿no? Y en el riesgo de nutrición crónica se mantiene también casi el mismo, aunque es menos del 20%
la diferencia de puntos porcentuales entre uno y otro, pero predomina en niños. Veamos ahora anemia. A la anemia de todo el año 2020, la prevalencia fue de 21.8, casi 22% de anemia, un quinto, 1 de cada 5 niños, niños venezolanos que fueron atendidos en la establección de salud presentó anemia, donde predominantemente fue anemia leve, comparado con la anemia moderada. No se observaron casos de anemia severa. Igual, su distribución es a nivel nacional, no hay predominancia por uno, a pesar de que el IVA metropolitano tiene la mayor cantidad de niños, proporcionalmente no es tampoco la más alta, pero esta elevación es en función a la cantidad de niños que hay evaluados. Esto para verlo de otra manera, también la distribución a nivel por departamento, no están todos los departamentos, no todos los departamentos han reportado niños con anemia, ni han evaluado niños, y se puede observar la diferencia entre anemia leve y anemia moderada. Algunos departamentos sí tienen, por ejemplo, mayor proporción, pero eso, vuelvo a insistir, depende del número de niños que están siendo evaluados. Esto también es para verlo de otra forma, por grupos etarios. Se observa el mismo fenómeno que hemos visto en los niños peruanos. La prevalencia de anemia es mucho mayor a menor edad. En el grupo de 6 a 11 llega a casi el 50%, 45%, 44% y fracción. Un tercio de los niños tienen anemia entre los 12 y 17 meses, ¿no? Y va disminuyendo conforme aumenta la edad. Esto para verlo también la distribución por anemia leve y anemia moderada, ¿no? En proporciones. Siempre la anemia es mayor, pero predominantemente anemia leve. Y por sexo no hay mayores diferencias, aparentemente, pero la cantidad es pequeña. En el caso de anemia moderada pareciera haber diferencia, pero en números absolutos siempre es pequeño. La distribución por sexo tampoco muestra mayor diferencia importante en el caso de la anemia según sexo. Y en el primer semestre de 2021, la prevalencia se mantiene, 21.4. Bueno, hermanita, estira aquí los pies. Ya. Y Aquí los pies, no te me predominantemente anemia leve que anemia moderada. Es casi una relación de 3 a 1, ¿no? O sea, un cuarto de los anémicos es anemia moderada. Igual la distribución por departamentos. Aquí también lo pueden ver. Puno es que Puno tiene solamente un niño, creo, si no me equivoco. Si Puno tiene un solo niño evaluado, y el niño evaluado, el único niño evaluado, salió con anemia, ¿no? Por eso es que se ve anemia 100%. Y aquí por grupo etario, lo mismo que se encontró en el 2020, una prevalencia alta a menor edad y que va disminuyendo conforme se incrementa la edad, con predominio de anemia leve. Sin embargo, en el caso de los niños menores de 1 año, de 6 a 11 meses, casi la proporción es mitad-mitad, ¿no? Como pueden observar en el gráfico. Eso es lo mismo, de una manera solamente en el caso estoy mostrando los niños con anemia moderada y anemia leve. Y por sexo, aquí sí se observa una diferencia, puede ser por la cantidad de niños que han sido evaluados. Predominantemente pareciera que fuera mayor en el sexo masculino. Acá me equivocaba en el gráfico, acá debería ser celeste, pero los masculinos tienen el 64% de la anemia, casi 2 de cada 3 niños con anemia son varones y solamente una es mujercita. Falta el primer semestre, pero como ustedes han visto en los gráficos iniciales, la proporción de niños evaluados en realidad es menor comparado con el año pasado. Y entonces ahora veamos, hemos hecho para lograr mostrar una tendencia, lo hemos dividido por semestres, como corresponden a 3 semestres, y esto es lo que estamos encontrando. En el caso de nutrición aguda, en los 2 semestres del año pasado estaba alrededor del 3%, para el primer semestre de este año es 5.4%. En el contexto socioeconómico actual que estamos pasando, que los precios de los alimentos están subiendo, probablemente esta proporción tenga esa tendencia de seguir creciendo para el segundo semestre.
y los niños con riesgo más bien se mantienen más o menos estable alrededor del 10%. El sobrepeso y la obesidad tienen una tendencia algo irregular en el caso del segundo semestre del 2020, pero la tendencia siempre es hacia la elevación, ¿no? Puede ser también la introducción de mayor consumo de alimentos en base a carbohidratos y grasas, que son los que más vienen al niño, y la carencia de alimentos de origen animal, por ejemplo, fuentes de proteína. Para el caso de nutrición crónica, pueden ustedes observar, pareciera que se mantuviera en el tiempo, ¿no? Está alrededor del 10%. El riesgo sí pareciera que estuviera en tendencia a disminuir, por lo menos en lo que muestra el semestre, y la talla alta más bien muestra una tendencia a incrementar. Y en lo que se refiere a anemia, para el primer semestre salió 29, que es la que tiene mayor cantidad de niños evaluados, y para el primer semestre de 2021 es de 21%. O sea, aparentemente está disminuyendo, pero insisto, en el contexto socioeconómico actual podría esto incrementarse nuevamente y marcando la tendencia que está del segundo semestre del 2020 al primer semestre del 2021, que tiene tendencia a elevarse, ¿no? Igual para el caso de anemia leve y anemia moderada. ¿Cuáles son las conclusiones que hemos llegado con esto? Bueno, la población infantil de Venezuela atendida en los establecimientos del MINSA se encontró predominantemente en Lima, tal como lo mostraron también en la primera presentación. Están distribuidos, sin embargo, casi en todo el país. Hay algunos departamentos que no reportan niños atendidos en sus establecimientos, y los niños de 1 a 3 años fueron los que más acudieron a estos establecimientos. En lo que se refiere a desnutrición aguda, en el caso del 2020 afectó a 1 de cada 33 niños, para el 2021 fue 1 de cada 20 niños, eso significa que está aumentando, y el riesgo se mantuvo en 1 de cada 10 niños, y ambos muestran mayor frecuencia a partir de los 2 años de edad para ambos periodos, ¿no? Para ambos años. En el caso de nutrición crónica afectó 1 de cada 9, en el caso del 2020, y en el primer semestre del 2021, 1 de cada 10, el riesgo afectó 1 de cada 4 para el 2020 y 1 de cada 5 para el 2021, siempre con mayor frecuencia desde el primer año de vida, y que en ambos casos, para el primer semestre fue mayor en niños, aunque en el 2020 la desnutrición crónica solamente fue mayor en niños y el riesgo fue similar para ambos sexos. En el caso de la anemia es muy parecida. La anemia afectó a menos de 1 de cada 5 niños, fue más frecuente a menor edad y predominantemente de intensidad leve. La proporción en el 2020 fue de una razón de 7 a 2, y en el caso del primer semestre 21 de 3 a 1. En realidad, si acá saldría 6, sería casi lo mismo, ¿no? 3 a 1, que es la proporción que se mantiene en ambos periodos. Y respecto a las tendencias, la disfunción aguda tiene una tendencia a aumentar, sin variación en el riesgo. La disfunción crónica muestra una tendencia estable, aunque el riesgo pareciera que tuviera tendencia a disminuir, y la anemia muestra una tendencia a disminuir aparentemente, pero que eso va a depender en realidad del contexto socioeconómico actual que estamos teniendo y que podría eventualmente cambiar esta tendencia. Esto es lo que tenía para presentarles. Muchas gracias por la atención y esperamos sus preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Guillermo. Muchísimas gracias, doctor Gómez. Y además, clavado en el tiempo también. De verdad que da gusto contar con ustedes. Creo que estos datos que nos han presentado nos muestran una realidad que, si bien, como decía el doctor, es una muestra pequeña, cuando nos fijamos en Lima, que ya empieza a haber un número más grande de niños, pues como que los riesgos no se diluyen, ¿no? Me parece clave. Hasta ahora hemos podido tener la información del contexto de la población migrante y refugiada, hemos conocido la metodología utilizada y datos al detalle, hemos conocido los resultados. Por favor, recuerden que estos son datos de 2020 y 2021 y que si los tenemos es gracias al esfuerzo de muchos profesionales que han seguido recogiéndolos en pandemia. Este ha sido todo el periodo presentado es periodo de pandemia, con lo cual de veras yo creo que hay que hacer un reconocimiento a estos profesionales. Entonces tenemos la data, tenemos el contexto, y ahora voy a dar paso a mi compañero, el magíster Alejandro Vargas Vázquez, que es coordinador de programas en Acción contra el Hambre
y que nos va a presentar las reflexiones de la situación nutricional de los menores de 5 años venezolanos. Alejandra, adelante, muchas gracias. Muchas gracias, América. Muy buenas tardes con todos y con todas. Y para mí es un honor ser parte de este panel con colegas de Migraciones y el SENAM. Voy a hacer esta presentación que se titula Reflexiones sobre la situación nutricional de los menores de 5 años venezolanos en el Perú. Por favor, ¿me confirmas si se estaban pasando? Perfectamente. Sí, a ver, está proyectado correctamente. Y si pasas a una diapositiva, por ahora no se ha pasado ninguna. Ya, perfecto, gracias. Ok, muchas gracias. Esta presentación tiene 3 partes. Una primera parte donde voy a comentar un poco de la situación nutricional de los menores de 5 años venezolanos, pero también de los peruanos, para tener algún nivel de comparación, también usando los datos del SENAM y en los mismos periodos de tiempo. En una segunda parte voy a presentar algunos factores que podrían estar asociados con esta realidad nutricional que estamos conociendo de los refugiados inmigrantes menores de 5 años venezolanos, y una tercera parte de conclusiones. Entonces, en esta primera parte, quiero centrarme de manera directa en lo que es la desnutrición aguda que se ha mostrado hace unos momentos. Como vemos en el año 2020, en las primeras barras, vemos el nivel de desnutrición aguda en los peruanos, en general es 1.6, mientras que en los menores de 5 años venezolanos es de 3%, ¿no? Es prácticamente un poco más del doble de carga de desnutrición aguda. Cuando vemos en el año 2021, vemos que el nivel de aguda en los niños peruanos sigue siendo 1.6 al primer trimestre de 2021. Sin embargo, en los menores venezolanos es de 5.5, ¿no? 3 veces más alto que el nivel en el 2020. Si comparamos igual los niveles de aguda en los menores venezolanos entre el 2020 y 2021, vemos que este se incrementó en un 83% a nivel del Perú. A nivel de Lima, ¿no?, donde se concentran la mayor cantidad de migrantes venezolanos, como sabemos, 80% de la población venezolana se encuentra radicando en Lima metropolitana. Vemos que en el año 2020 en Lima, la población peruana tenía 1.6 también de aguda, y la población menor de 5 años venezolana 3.6. Entonces era un poco más del doble, ¿no? Y ya en el año 2021 vemos que es 2.1, ¿no?, a nivel de Lima metropolitana, donde se muestra también un incremento de la aguda en los menores de 5 años peruanos de 0.5%, pero en el caso de los niños venezolanos vemos que se ha incrementado a 5.8, ¿no? Entonces vemos que en el caso de los niños peruanos el incremento ha sido en un 31%, y en los casos de los niños venezolanos el incremento ha sido el doble, en un 61%. Y cuando vemos los niveles de sobrepeso y obesidad, igual a nivel del país, vemos que en el 2020 efectivamente la población de niños peruanos es de 8%, ¿no?, de sobrepeso y obesidad, mientras que en el 2020 también los menores de 5 años venezolanos tenían 7.4. Y vemos que en el 2021 hay a nivel nacional, digamos, los datos muestran que hay un ligero descenso a nivel de los niños peruanos, ¿no?, 8, y una tendencia al incremento de los menores de 5 años venezolanos, ¿no?, a 8.7. Si nos situamos nuevamente en Lima, vemos de que en el caso de Lima, en el 2020, efectivamente, los niños menores, ¿no?, limeños, ¿no?, que viven en Lima, presentan 14.3% de sobrepeso y obesidad, mientras que los menores, ¿no?, venezolanos presentan 7.5%. Y si nos vamos al 2021, nuevamente con data al primer trimestre de los niños peruanos y con data al primer semestre de los niños venezolanos, vemos que el nivel de sobrepeso y obesidad en los menores de 5 años peruanos es de 15.2,
¿no? Con una tendencia al incremento, porque el 2020 fue 14.3, ahora 15.2, mientras que en el caso de los venezolanos también, ¿no? Hay un incremento a 9.5. Ahora quiero comentar algunos de los factores que pueden estar relacionados con esta situación nutricional que estamos viendo en los menores de 5 años. Esta información está basada en estudios multisectoriales que realiza Acción contra el Hambre anualmente, y particularmente los datos corresponden a un estudio multisectorial del 2019 y también del 2021, hecho en el mes de marzo de este año durante la tercera ola de la pandemia. Uno de los primeros factores que consideramos es la reducción en los ingresos económicos de las familias venezolanas. Estos son datos de Lima Metropolitana, y vamos a comentar las primeras barras en color verde el año 2019 y en el color azul el año 2021. Si vemos las dos primeras barras, vemos que el ingreso económico familiar se redujo entre el 2019 y el 2021 en un 12.4%, ¿no? Luego también en las siguientes barras vemos cuánto fue el gasto en alimentos, ¿no? Y vemos que en el 2019 el gasto en alimentos fue 435 soles y muy parecido en el 2021. Esto nos da una primera mirada, ¿no? Que si bien es cierto, se redujo el nivel de ingresos, ¿no? Seguramente se sacrificaron, ¿no? Algunas necesidades importantes del hogar, porque los gastos en alimentos casi se han mantenido, ¿no? Pero a la vez podemos también suponer que esos alimentos que se adquirieron en el 2021 fueron quizás alimentos más económicos, más baratos, para poder mantener el nivel de gasto, ¿no? De promedio, que es 430 y tantos soles. Vemos luego las otras siguientes barras, vemos también el ingreso per cápita en el último mes, ¿no? Y vemos que en el 2019 el ingreso per cápita de las familias venezolanas, ¿no? Fue en Lima Metropolitana fue 324 y 301, ¿no? Un ligero descenso en el 2021. Y a la vez también he colocado dos barras que son el ingreso per cápita de la población peruana que vive en Lima Metropolitana, según la ENAJO 2010 al 2020, que publica el INEI, y donde vemos que en el 2019 el ingreso per cápita fue 1.057 en la familia peruana en Lima, y de 867 en el 2020, ¿no? Donde se puede observar que realmente sí hay brechas bastante grandes entre los ingresos per cápita entre ambas poblaciones, ¿no? Vemos que otro factor asociado también es la alta inseguridad alimentaria en las familias refugiadas y migrantes venezolanas. Nosotros en este año, en marzo de este año, hemos evaluado el nivel de inseguridad alimentaria aplicando la metodología FIES, y vemos que el 76% de las familias refugiadas y migrantes presentan inseguridad alimentaria, y 32% presentan inseguridad alimentaria severa, ¿no? Sabemos que la pandemia nos ha golpeado fuertemente, por eso en la parte inferior también mostramos resultados de la SOFI 2021, que se publicó hace algunas semanas con datos de Perú, ¿no? Que nos muestra también que la inseguridad alimentaria también se encuentra alta en la población peruana, pero sin embargo vemos que definitivamente los niveles de inseguridad alimentaria en la población venezolana son bastante altos, ¿no? Más altos que la población peruana. Estoy tratando de... No está pasando la diapositiva. No, efectivamente no está pasando. No sé si quizás dejar de compartir y volver a compartir. Ahora ya, ahora sí. Ok. Sí, acá también otro de los factores que vemos y queremos mostrar es que hay un incremento en las estrategias de afrontamiento negativas que están aplicando las familias venezolanas con respecto a la alimentación, ¿no? Estas son 5 estrategias de afrontamiento relacionadas con los alimentos, y vemos que entre el año 2019 y en el 2021 ha habido un incremento, ¿no? Los colores, en realidad en color verde es en 2019 y en color azul es en 2021. Y vemos que ha habido un incremento en 4 de las estrategias de afrontamiento, ¿no? Principalmente, las familias están consumiendo mayor cantidad de alimentos baratos y menos preferidos,
han reducido las porciones de sus comidas, han disminuido el número de comidas consumidas durante el día y han incrementado, ¿no?, aquellos adultos que dejan de comer para darle a los más pequeños. Y la única estrategia que se ha reducido es aquella donde las familias piden prestados alimentos, ¿no?, o ayuda a sus familiares, ¿no? Y lo más probable que esto esté ocurriendo es porque también quizás entre sus familiares ya no hay la capacidad de apoyarse entre ellos porque están sufriendo un nivel de crisis bastante alta, ¿no? También vemos que se encuentran a haber limitaciones con respecto a la diversidad dietaria, ¿no? Y vemos que con esta data de marzo del año 2021, que la dieta principalmente de las familias venezolanas se están concentrando en 4 alimentos, ¿no?, relacionados a grupos de cereales, ¿no?, principalmente huevos, aceites y grasas y pollo, ¿no? Y vemos consumos marginales de alimentos cárnicos, ¿no?, de pescados y mariscos también, de frutas también, ¿no? Y llama mucho la atención el consumo de menestras, porque aparece en este reporte en el 7º lugar, mientras que en el año 2019 aparecía en el 3er lugar como alimento más consumido. También estamos observando que hay un limitado acceso a una dieta mínima aceptable en los niños menores de 2 años, ¿no?, en niños de 6 a 23 meses. Sabemos que la dieta mínima aceptable está compuesta por 2 componentes. Uno, la frecuencia mínima de comidas, o sea, el número mínimo de comidas, y el otro, la diversidad dietaria, ¿no?, que implica que el niño haya consumido más de 4 grupos de alimentos. En frecuencia mínima de comidas, vemos que 52.8% de los niños no consume la cantidad de comidas necesarias. En diversidad dietaria, vemos que 37.1% de los niños no alcanza la diversidad dietaria adecuada, ¿no? Y por lo tanto, vemos que el 71.9% de los niños no están consumiendo una dieta mínima aceptable. Y también esta información nos pareció muy interesante, ¿no?, respecto a la utilización adecuada de los recursos económicos de la familia. Porque cuando vemos en el grupo de las familias cuyos niños tenían una dieta mínima aceptable, su promedio de ingresos era de 990.3 soles. Mientras que en aquellas familias que no tenían una dieta mínima aceptable en sus niños menores de 2 años, tenían un nivel de ingresos familiares más alto, ¿no?, 1.561 soles. También sobre el acceso a la ayuda humanitaria que están recibiendo las familias venezolanas. Nuevamente, acá ubicadas en Lima, y en el 2019 y en el 2021. Vemos que en el 2019, como se observa, aparecen todas las posibilidades de ayuda humanitaria que han recibido, principalmente apoyo en salud, alojamientos, alimentos, orientación legal, apoyo emocional, cuidado infantil, ¿no? Y también en el 2021 vemos que principalmente reportan como ayuda humanitaria en el último mes transferencias de dinero y entrega de alimentos, también kit de alimentos y otros, ¿no? Lo que nos llama la atención que no aparece de manera explícita ni manifestada por las familias venezolanas que están recibiendo ayuda humanitaria, refieren orientación o consejería en alimentación y nutrición, ¿no? No lo manifiestan, no lo evidencian en las encuestas, ¿no?, a pesar que estas son preguntas abiertas. Vemos también sobre las enfermedades más recurrentes en los menores de 5 años venezolanos en las últimas 2 semanas, que han reportado que el 55% es principalmente casos de infecciones respiratorias y alergias, ¿no?, como principales enfermedades. Otro aspecto que también queremos comentar es sobre el nivel de hacinamiento en que viven las familias, ¿no? Vemos que el 76% de las familias viven en una sola habitación en Lima, ¿no? Y lo cual nos refleja que 68.5% viven en condiciones de hacinamiento, ¿no?, lo cual nos puede también ayudar a entender que existen pocos recursos, ¿no?, al interior de sus viviendas hogares para poder conseguir, ¿no?, cocinar y también poder alcanzar una dieta adecuada y aceptable tanto para los adultos como para los menores, ¿no?, y adolescentes. Finalmente quería mostrar este cuadro que refleja un marco de medidas para la buena nutrición y desarrollo óptimos que fue presentado en el Lancet 2013, donde en la información que está de manera paralela son las medidas que se deben tomar,
Pero al centro están cuáles son las condiciones que deben tener las familias, ¿no?, para poder asegurar una buena nutrición y un desarrollo infantil óptimo, ¿no? Y he marcado en rojo algunas de las cuales, según la información que he mostrado, pueden estar siendo afectadas, ¿no?, y que pueden explicar esta situación nutricional que ya nos han mostrado los colegas del SENAM. Algunas principales conclusiones. Primero, vemos que los niveles de desnutrición aguda, ¿no?, mostrados por la población venezolana son mayores que la población peruana menor de 5 años. Segundo, vemos que la malnutrición por defecto, sea que la desnutrición aguda, o la malnutrición y la malnutrición por exceso, que sería el sobrepeso y la obesidad, en la población infantil venezolana muestran una tendencia hacia el incremento, ¿no? Asimismo, que los ingresos económicos son menores en las familias venezolanas que las familias peruanas en Lima metropolitana, afectando con ello su acceso a recursos de subsistencia, ¿no? También vemos que hay un alto nivel de inseguridad alimentaria en las familias venezolanas, ¿no?, que también pueden estar afectando definitivamente la alimentación infantil. Vemos que las 3 principales estrategias de afrontamiento que están aplicando estas familias son: primero, consumir alimentos más baratos; segundo, reducir las porciones de las comidas; y tercero, reducir el número de comidas durante el día. Luego también que los principales alimentos consumidos por la población venezolana son, como comenté hace un momento, cereales, huevos, aceites y grasas y pollo, y son bastante bajos los consumos de carnes, pescados y frutas, ¿no? También que 7 de cada 10 menores de 2 años no están recibiendo una alimentación adecuada, ¿no? También que las acciones de educación alimentaria y nutricional no son identificadas como recibidas por las familias venezolanas con menores de 5 años, y también que más de la mitad de las enfermedades que afectan a los menores de 5 años son infecciones respiratorias y alergias. Muchísimas gracias por vuestra atención. Estupendo, Alejandro. Muchísimas gracias a ti por tu ponencia. Creo que ha sido muy clarificador poder ver también la data que nos hayan presentado, pero con un enfoque comparativo y sobre todo teniendo en cuenta lo que implica tener una visión integral, ¿no?, del problema que estamos trabajando. Como decía antes, desde Migraciones nos han dado un contexto, desde el CENAM nos han dado una data, pero cuando hablamos de población migrante y refugiada es necesario tener en cuenta otros elementos como la situación laboral, como la falta de redes sociales, la falta de redes de soporte, etc. Muchas gracias de nuevo. Y simplemente a los que están preguntando por las presentaciones, recordarles que este evento está siendo grabado, que pueden acudir a nuestro canal de YouTube de Acción contra el Hambre, donde mañana en la tarde será subido el video para que puedan ustedes volver a verlo cuando quieran. Tenemos varias preguntas a través del chat. Recordarles, por favor, a las personas que nos acompañan que si quieren poner alguna pregunta en el chat, son bienvenidos. Agradecer de nuevo a todos los ponentes, de verdad que, bueno, creo que si bien efectivamente la muestra es todavía pequeña, lo que está saliendo ya es preocupante y es muy significativo que estén aquí las instituciones que pueden movilizar a través de la data las intervenciones y la protección de esta población que realmente se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad por múltiples motivos. Tenemos una consulta para el doctor Parra de Migraciones. Cuando se registra, nos presentó algunos datos, nos has presentado, Fernando, algunos datos de los niños y niñas y adolescentes y hablabas de las vacunas. Nos preguntan si cuando se registraba a estos niños, niñas y adolescentes y se identificaba que no tenían sus vacunas completas, ¿cómo se procedía para asegurar la vacunación? Gracias, América. Es una interesante pregunta la que han formulado. Pues bueno, cuando se registraba la información de los no vacunados y estábamos en el contexto de los regulares, es decir, antes del COVID-19, nosotros acá en la Superintendencia Nacional de Migraciones contamos con un puesto de vacunación del MINSA, que puede poner todas las vacunas necesarias que existen para los menores de edad, incluso hasta la de gripe. Ahora,
la información, la última que presenté, que es el grupo más grande, es la que hemos levantado desde enero, que es la de los irregulares, que como sabemos, el personal del MINSA ha sido replegado para atención por emergencias del COVID-19. Esta población, de todas maneras, se le está mandando constantemente recordatorios para que puedan participar de los programas de vacunación dentro de las instalaciones del MINSA. Ya no tenemos atención presencial acá en Migraciones, porque toda nuestra atención es virtual, pero sí hacemos campaña de difusión para que puedan participar de los programas que tiene el MINSA en cada una de sus localidades. Estaba sin micrófono. Muchísimas gracias, Fernando. Tenemos también una pregunta para el CENAN, para los compañeros. Y nos consultan desde cuándo se cuenta con la variable nacionalidad en el GIS. No sé si Guillermo o Juan, cualquiera de los dos. Bueno, el GIS tiene por lo que nos han informado, tiene una variable para extranjeros, para distinguir si son extranjeros, y distingue también la nacionalidad. En función a esa variable es que sabemos que la población o la base de datos que nos han entregado corresponde a niños venezolanos. En el GIS manejan una variable que puede identificar la nacionalidad del niño. Muchas gracias, Guillermo. Hay otra pregunta para Acción contra el Hambre. ¿Las cifras de desnutrición, sobrepeso y obesidad serían equivalentes a la población atendida? Ok, perdón, si entiendo bien, las cifras de sobrepeso y obesidad que he mostrado son las mismas cifras que ha reportado el SENAM. Entonces, es la data que existe, es la data, como bien se señaló en un principio, de población refugiada e inmigrante que accedió a los servicios de salud. No es una data diferente a la que he mostrado, es simplemente una comparación entre los datos del 100 reportados para los niños peruanos y ahora para los niños venezolanos. Sí, me consultan también, consultan los compañeros a través del chat, ¿qué tan comparativa es la data de peruanos y venezolanos, ¿no? ¿Y cuáles serían las limitaciones, considerando que el acceso a los servicios es diferente? Esto sería quizás para todos los ponentes, ¿cierto? Porque creo que puede haber una respuesta desde cada uno de los puntos de vista. ¿Qué tan comparativo es la data de peruanos y venezolanos y cuáles serían las limitaciones considerando que el acceso a los servicios es diferente? Si le parece, Fernando, podemos empezar por ti. Sí, gracias, América. Mira, para responder un poco la pregunta, nosotros tenemos data de los extranjeros, no tenemos data de los peruanos porque los peruanos, por obvias razones, no llenan nuestra encuesta sociodemográfica. No podemos tener rango de edades, ni distribución, ni vacunación, educación, alimentación o con quién viven. Pero sí puedo considerar lo que venimos realizando, las limitaciones de acceso a los servicios, que es la segunda pregunta. Nosotros, además de la regularización migratoria, que es dotarlos de un documento de identidad y un estatus legal dentro de nuestro territorio nacional, hemos dado un paso más allá. Y este consiste en implementar la integración migratoria. Por ello, buscamos dos cosas: que los migrantes se adapten a la sociedad de acogida, que es la sociedad peruana, la limeña, la de Chiclayo, la de Trujillo, y que la sociedad de acogida acepte a los migrantes. Lo primero que tenemos que hacer es una cobertura de servicios, alimentación, salud, seguridad, y para ello contamos con aliados estratégicos como el SENAM, como lo es también el CIS, para poder brindar estas atenciones, o las organizaciones como ustedes que nos ayudan a que podamos cubrir los servicios de estos migrantes, muchas veces incluyendo la campaña de vacunación, sin importar el estatus migratorio de la persona dentro del territorio nacional. Entonces, creo que buscamos hacer una mejor recepción de los migrantes dentro de nuestro país, cubriendo las primeras necesidades que tienen ellos para que puedan continuar con su desarrollo en nuestra sociedad. Gracias. Muchas
América, no te escuchamos. He quitado el micro en vez de ponerlo, disculpen. No, le estaba dando la palabra a Guillermo, al doctor Gómez, para ver si desde el CENAL si nos podían hablar de la comparativa, ¿no? Sí, si tomamos como referencia lo que les mostré, una gráfica, el número de detenciones en el primer trimestre de 2020, que hace aproximadamente casi 2.000 niños, digamos que esa era la tendencia que había pre-pandemia. Aún así, digamos, multiplicándolo, 2.000 por 4 trimestres serían 8.000. Aún así, la cantidad de niños que se atienden para la magnitud que ha mostrado el señor Parra es en realidad muy poco, ¿no? Es muy probable que existan algunas dificultades, y entiendo que en principio es el problema de la identificación, de tener un documento de identidad para el CIS. Ahora sé que eso creo que ya no es tampoco especialmente para niños y gestantes no es un impedimento, pero aún así hay la población que, tal como nos ha mostrado, la población informal en realidad, la que está indocumentada, no es muy grande. Simplemente eso sería una limitación para el acceso, ¿no? O sea, no es muy grande la población que estamos viendo, pero yo creo que no tenemos nada, y en realidad eso por lo menos alguna tendencia de marcar. Estuve revisando un artículo sobre algo hecho en Perú, en frontera, y efectivamente los datos son bastante semejantes, por lo menos en lo que de desnutrición aguda se refiere, y de desnutrición crónica en realidad como pareciera que fuera un poco menor, pero me imagino que también es parte del contexto que estoy viviendo, ¿no? En realidad, estar en las condiciones que ellos están, ya se conoce mucho sobre la población migratoria en otros países. El mismo Venezuela pasó por ello, Estados Unidos es todo el tiempo, México también tiene el mismo problema. Entonces, en realidad debe ser pobre el acceso que se tiene para los servicios de salud, especialmente para esta población vulnerable, ¿no? Gracias, doctor. Antes de darle la palabra a Alejandra para que él también conteste, simplemente decir que, como dice la compañera María Elena Ugaz de UNICEF, es importante retomar el protocolo para el tratamiento de la desnutrición aguda, y obviamente estos protocolos no son solo para venezolanos o para peruanos, son para todos los niños, porque ellos es otra institución que también están encontrando niños con desnutrición aguda en otras regiones como Loreto, ¿no? Alejandro, tú desde la visión que tenemos quizás más de la cooperación y que estamos saliendo a la calle, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿cómo ves esta comparativa? Sí, yo creo que, a ver, yo creo que por un lado sí se pueden establecer algún primer nivel de comparación, porque son población que accedió a los servicios de salud, ¿no? En ambos casos, ¿no? Entonces, desde ahí son poblaciones que sí podrían compararse. Ahora, como ya lo manifestó Guillermo, realmente en el caso de la población venezolana, efectivamente el número de personas evaluadas son bastante bajos, ¿no? Lo cual tiene un nivel de representatividad bastante menor de la población total, pero también eso nos llama a plantear otro problema, ¿no? Porque si este es el nivel de desnutrición aguda y en riesgo de desnutrición aguda y de sobrepeso y obesidad de estos menores de familias con cierto nivel documentario y que acceden a los servicios, ¿no? Los demás niños que no están haciendo los servicios y probablemente que tengan mayores dificultades documentarias, quizás sea mayor de lo que estamos mostrando ahora, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, Alejandro. Yo les sumaría un dato más, que además, Alex, tú me lo hiciste ver en algún momento, ¿no? Probablemente de los niños peruanos que están registrados en los datos de desnutrición aguda, desnutrición crónica o anemia, sean niños que han nacido en el Perú, pero que su contexto familiar es el de una familia migrante, y por lo tanto su nivel de vulnerabilidad es el que nos ha presentado Alejandro. Entonces,
el niño puede estar regularizado administrativamente, pero su contexto, su realidad es la de una familia migrante en la que los padres pueden no estar regularizados administrativamente y, por tanto, tener mucho más riesgo y mayor vulnerabilidad. Además, por lo menos en la experiencia que se tiene en el grupo de trabajo de refugiados y migrantes, que es el grupo de distintas entidades, entre agencias de Naciones Unidas, cooperación internacional y ONGs locales, los porcentajes de vulnerabilidades que se encuentran para la población peruana serían aplicables a la población venezolana, que o las iguala o las supera por las diferentes vulnerabilidades que presenta y porque el hecho de ser migrante ya es una vulnerabilidad. Voy a hacer la solo última... quiero un pequeño añadido. Como sabemos, nosotros como Acción contra el Hambre tenemos intervenciones también en Colombia y también en Venezuela. De los datos de nuestros compañeros de Colombia, las cifras correspondientes al año 2020 son muy parecidas a las que hemos encontrado acá, ¿no? Lo que se ha reportado el día de hoy, ¿no? 3% de aguda y entre 8 y 9% de riesgo de desnutrición aguda. O sea, son muy parecidas. Lo que sí particularmente me pareció alarmante son los datos de este año, ¿no? Donde vemos que el incremento en ambos casos son bastante sorprendentes. Voy a responder yo a la última pregunta para poder dar paso al cierre. Nos preguntan, dice Paola Alcarraz, sabemos que la cultura alimentaria influye mucho en la seguridad alimentaria de los migrantes y refugiados. ¿Qué medidas se está tomando para la adaptación y aceptación de los alimentos ricos en hierro? Yo le puedo comentar que desde el Grupo de Trabajo de Refugiados y Migrantes, las instituciones que participamos y que trabajamos con comunidades migrantes y refugiadas, hemos hecho un esfuerzo en colaboración con las instituciones del Estado peruano para hacer accesible la información sobre la calidad de los alimentos, recetarios y difundir en la medida de lo posible entre esta población el conocimiento que hay sobre los productos peruanos, porque para todos los migrantes, entre los que me incluyo, por ejemplo, cuando uno llega al Perú, efectivamente no sabe lo que es la quinoa muchas veces y no sabe lo que, cómo se puede cocinar, cómo se puede apoyar la inclusión de ese producto en la dieta, etcétera, ¿no? Entonces, desde el Ministerio de Salud, con las distintas instituciones del Estado, más la cooperación internacional, se está haciendo un esfuerzo muy grande por llegar a todos los migrantes y refugiados venezolanos con el conocimiento y con la información sobre posibles recetas y uso con un enfoque cultural adecuado de los alimentos tan ricos, tan nutritivos que tiene el Perú. Desgraciadamente voy a tener que terminar aquí con las preguntas. Muchísimas gracias a todos los asistentes, tanto desde que nos han acompañado tanto desde Perú como desde fuera del país. Recuerden que este evento ha sido difundido también a través de las redes regionales de los grupos de trabajo que existen en la región para abordar la crisis de migrantes y refugiados de Venezuela. Y desgraciadamente el doctor Víctor Suárez, jefe del Instituto Nacional de Salud, por motivos de agenda de última hora, no ha podido acompañarnos, pero tenemos el honor de que nos acompañe el doctor, el licenciado Walter Vilches Dávila, que es director general del CENAM, institución sin la cual no habríamos podido desarrollar este evento y institución a la que queremos agradecer el compartir una data que es de tanto valor y que además nos hace cambiar radicalmente, yo creo, la visión que tenemos y la percepción del riesgo, que al final es lo importante, que no nos despistemos, que estemos pendientes todos los actores que podemos hacer algo. Quiero darle la palabra al doctor Vilches, agradecerle una vez más a todos los ponentes que nos han acompañado y a todos los asistentes a esta reunión. Recordarles que lo encontrarán a partir de mañana en la tarde en nuestro canal de YouTube, en el canal de Acción contra el Hambre. Y doctor Vilches, muchísimas gracias y adelante. Muchas gracias, América. Buenas noches a todos y a todos los participantes en este conversatorio virtual sobre la situación nutricional de las niñas y niños de Venezuela en el Perú 2020-2021. Nuestro jefe institucional, el doctor Víctor Suárez Moreno, le hubiera encantado estar en este conversatorio, pero por motivos, como ya explicó América, no ha podido estar, pero
nosotros seguimos adelante con el trabajo que venimos desarrollando. El Instituto Nacional de Salud, a quien represento, tiene como misión la promoción, desarrollo y difusión de tecnologías e investigaciones científicas y la prestación de servicios de salud, vinculados a todo el campo de la salud pública, en especial aspectos relacionados a enfermedades transmisibles, no transmisibles, alimentación, nutrición, ahora con la producción de biológicos, por el tema de las enfermedades transmisibles que nos preocupa, el control de calidad de alimentos, entre otros, a fin de mejorar la calidad de vida de la población. El Centro Nacional de Alimentación y Nutrición es un órgano de línea del Instituto Nacional de Salud. Y debo manifestar nuestro compromiso de continuar con la vigilancia alimentaria y nutricional de todos y todas las niñas y niños que residen en el Perú. Porque la información proporcionada por la vigilancia alimentaria y nutricional es clave para la toma de decisiones. La información nos va a permitir a nosotros contribuir a la prevención de la malnutrición de la población peruana y también de la población vulnerable, refugiada, inmigrante venezolana que acude a los servicios de salud y que también se encuentran en los albergues distribuidos en diferentes partes del país. Para nosotros está claro que la experiencia alcanzada en el Instituto Nacional de Salud a través del SENAM es la de fortalecer el sistema de vigilancia alimentaria y nutricional de este grupo etario. Asimismo, fortalecer las capacidades que puedan tener los servicios de alimentación de los albergues, porque nosotros estamos en pleno proceso, realizamos trabajo de muestreo, inspección, control de calidad, análisis de alimentos de los diferentes programas sociales y esperamos también progresivamente poder incorporar otros servicios de alimentación que pueden ser los albergues donde se alojan los niños y niñas venezolanos. Sabemos que es importante conocer cuál es el comportamiento alimentario, cuáles son los saberes de la población migrante, porque nosotros también tenemos que adecuar la promoción de prácticas de alimentación saludable. Nosotros hacemos adecuación de prácticas de alimentación saludable con pertinencia cultural, porque nuestro país también es megadiverso en sus culturas, y ahora tenemos que también complementar nuestras intervenciones con lo que se conoce de la población migrante venezolana, para poder ser más asertivos y tener mejores resultados, por supuesto, a través de nuestros servicios de salud. La vigilancia del estado nutricional de la población refugiada e inmigrante venezolana nos va a permitir a nosotros difundir información a los que toman las decisiones. Nuestros decisores en los diferentes niveles, ya sea nacional o subnacional, la requieren porque eso va a permitir coordinar esfuerzos de los diferentes niveles de gobiernos, pero también poder trabajar con organizaciones de cooperación, como es el caso de la que se encuentra aquí presente, Acción contra el Hambre. La unidad, el esfuerzo conjunto, el trabajo en equipo, ayudará a hacer un abordaje integral de las intervenciones. Asimismo, para ello se necesita saber dónde están concentrados esta población migrante. Ya nos explicaron de nuestra oficina de la Superintendencia Nacional de Migraciones y lo que explicaron nuestros compañeros, nuestros especialistas de aquí, de la DEVAN, que existen regiones donde concentran un mayor número de venezolanos. Entonces, para nosotros es clave que cuando se tenga que priorizar y fortalecer las capacidades de los equipos técnicos encargados de las prestaciones de salud, se considere ello. Por supuesto, todas las personas que han asistido a este conversatorio sobre la situación nutricional de las niñas y niños de Venezuela han quedado sensibilizados. Y eso es el primer paso para poder promover la participación de todas y todos. No necesariamente de los que trabajamos en entidades públicas, sino también de la cooperación, de la sociedad civil, de las diferentes organizaciones, porque al conocer más sobre cuál es su situación, nuestro país, que siempre se ha caracterizado por ser un país solidario y abierto a la población migrante,
puede ayudar, puede colaborar, pero si no conocemos cuál es la situación nutricional, de salud de las niñas y niños de Venezuela, va a ser un poco complicado poder atender en sus magnitudes y necesidades. Este es un primer paso de conocimiento sobre la vigilancia alimentaria nutricional, y nuestro equipo, que pertenece a nuestra División Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria Nutricional, continuará haciendo esfuerzos para poder contar con mayor información, también poder incluir en nuestros planes operativos institucionales para poder tener, vamos a decir, esta herramienta de la información para mejorar o fortalecer nuestra toma de decisiones informadas. Yo agradezco a todas y a todos los participantes a este conversatorio. Muchas gracias a todos los que han expuesto brillantemente sus temas. Hemos quedado, vamos a decir, con mayor información sobre cuál es la situación. Buenas noches. Muchísimas gracias, doctor Vilche. Y yo solo para cerrar dejo una frase que nos dice un comentario de un compañero que participó desde Panamá. Esta sesión ha sido un muy buen ejemplo de la involucración de las autoridades peruanas en el seguimiento nutricional de la población venezolana, y por esto queremos agradecerles a ustedes en representación de sus instituciones, pero también a todos los profesionales sanitarios que se han involucrado en la recogida de data y que se involucran todos los días, con pandemia o sin pandemia, en cuidar de nuestros niños, niñas y adolescentes frente a la COVID, frente a las fiebres, al sarampión o a todo lo que sea. Es destacable la calidad de todos los profesionales de este país y efectivamente, sigamos trabajando. Ahora que tenemos la data, toca ponernos en marcha. Muchísimas gracias a todos y a todas. Un saludo y que tengan buena noche. Sigan cuidándose. Gracias, buenas noches. Un abrazo.